El 23 de diciembre de 1985, un par de jóvenes de Reno, Nevada, Estados Unidos, vivieron una noche extrema y sumamente agitada. Entre alcohol, drogas y música de Judas Priest, al finalizar la misma se dispararon con una escopeta. Raymond Belknap, de 18 años, murió al instante. James Vance, de 20 años, sobrevivió desfigurado 3 años más antes de morir en 1988. Better By You, Better Than Me, cover de la banda británica Spooky Tooth, tercer track del cuarto álbum de Judas Priest, de nombre Stained Glass, quedaría en el ojo de la tormenta. En busca de respuestas a su dolor, las familias de Raymond y Vance presentaron una demanda contra CBS Records, alegando que ambos fueron conducidos a atentar contra sí mismos. ¿El motivo? La existencia de mensajes subliminales ocultos en el álbum Stained Glass, entre los cuales se encontrarían las palabras "do it", lo cual significa hazlo, entre otras tantas frases grabadas al revés que habrían incitado a los adolescentes a cometer suicidio. La demanda consistía en una cifra de aproximadamente $6 millones. Las acusaciones llevaron a los miembros de la banda a la corte, obligados no solo a defenderse, sino también a defender su música. Los abogados de la discográfica alegaron que Vance y Belknap llevaban vidas tristes y miserables, pero señalaron puntualmente el entorno general de los jóvenes, la educación y las opciones de vida de los mismos, poniendo énfasis en lo difícil que habría sido para ambos mantener trabajos estables o bien mantenerse fuera de problemas con la ley. La defensa también argumentó lo siguiente: la sala del tribunal no es un lugar para fantasías acerca de la capacidad desconocida de la mente humana. En el caso de los padres de Vance, afirmaron que su hijo sí había tenido problemas durante mucho tiempo antes del pacto suicida, pero que recientemente había cambiado para mejor y había vuelto a abrazar la fe cristiana de su familia antes de que la música basura de Judas Priest lo guiara nuevamente por el mal camino. Rob Halford, cantante de la banda, se lamentaría posteriormente con las siguientes palabras: "Tuvimos que sentarnos ante el tribunal de Reno durante 6 semanas. No teníamos idea de lo que era un mensaje subliminal. Era solo una combinación de sonidos extraños de guitarra y la forma en que exhalaba entre las letras. Tenía que cantar Better By You, Better Than Me en la corte a capela. Creo que fue cuando el juez pensó: ¿qué estoy haciendo acá? Ninguna banda se esfuerza por matar a sus fans". El juez Jerry Carr Whitehead finalmente determinó que sí había mensajes subliminales en el álbum, señalando que los mismos, que habían sido enterrados en la mezcla, eran solo discernibles después de que su ubicación hubiera sido identificada y estos aislados y amplificados. Los sonidos, por consiguiente, no serían discernibles conscientemente para el oyente ordinario en condiciones normales de audición. Según fue publicado en el periódico Los Angeles Times en 1990, en un fallo histórico de 54 páginas, Whitehead dijo que el tribunal respetó el derecho de la primera enmienda de los artistas a expresarse, pero se negó a desestimar el caso porque creía que los mensajes subliminales no comparten tales privilegios. La comunicación subliminal, dijo, no está protegida porque no promueve ninguno de los propósitos de la libertad de expresión y porque es una violación de la privacidad que se comete subrepticiamente para manipular la mente subconsciente. Finalmente, la agrupación y la compañía discográfica fueron sobreseídas de los cargos en su contra, porque lo que realmente importaba al juez era si los mencionados mensajes podían usarse para hacer que una persona se quitara la vida o no. Whitehead argumentó: la investigación científica presentada no establece que los estímulos subliminales, incluso de percibirse, puedan precipitar una conducta de esta magnitud. La evidencia más fuerte presentada en el ensayo
no mostró efectos conductuales aparte de ansiedad, angustia o tensión. Aunque Judas Priest y CBS Records evitaron la responsabilidad legal por las muertes, nadie realmente obtuvo lo que quería del caso. Ni los demandantes, que no pudieron culpar a las influencias externas de una tragedia familiar, ni tampoco los acusados, quienes abandonaron el juicio bajo una nube de sospecha con respecto a los mensajes subliminales. Rob Halford admitió tiempo después: nos rompió emocionalmente escuchar a alguien decirle al juez y a las cámaras que esta es una banda que crea música que mata a los jóvenes. Aceptamos que a algunas personas no les guste el heavy metal, pero no podemos dejar que nos convenzan de que es negativo y destructivo. El heavy metal es un amigo que brinda a las personas un gran placer y disfrute y les ayuda en los momentos difíciles. Ozzy Osbourne ya había pasado por lo mismo años antes. Desgraciadamente, los años 80 fueron marcados por una triste comunión entre el mundo del rock y la corte en los Estados Unidos de América.